Nunca olvidaré aquel día. Era una tarde tranquila. El sol entraba por la ventana de la cocina y mi padre estaba en el jardín arreglando unas flores. Vivíamos con él, mi madre y yo. Yo tenía 23 años, y como siempre, la casa estaba llena de pequeños ruidos que le daban vida. Mi padre tenía un amigo, un hombre mayor, cercano a nuestra familia, que solía visitarnos de vez en cuando. Era amable, siempre con una sonrisa y una manera peculiar de meterse en conversaciones, a veces demasiado curioso, pero nadie le daba mucha importancia. Ese día, como tantas veces, él llegó sin avisar, tocó la puerta con su estilo característico, y antes de que mi padre pudiera responder, ya estaba saludándome con un «Hola, hija», que sonaba más familiar de lo que esperaba. Yo estaba en mi habitación, terminando de prepararme después de una ducha. Había decidido darme un baño largo, dejando que el vapor llenara el cuarto y relajara mis músculos tensos del día. La toalla estaba enrollada alrededor de mí, con la sensación de calor y humedad todavía fresca sobre mi piel. No esperaba que nadie entrara a la casa en ese momento, menos aún al baño. Pero de alguna manera, el ruido del agua corriendo por el lavabo me indicó que alguien había entrado. Primero pensé que era mi madre, tal vez buscando algo rápido. Pero entonces, la puerta del baño se abrió lentamente y allí estaba él. Su expresión cambió, un instante de sorpresa que se convirtió en una leve incomodidad. Yo estaba parada justo en el centro de la bañera, con el cabello todavía goteando y la toalla alrededor de mi cuerpo, sintiendo cómo el tiempo parecía detenerse por un momento. No hubo palabras al principio, solo miradas. Su rostro mostraba que no esperaba verme allí, que la situación le resultaba inesperada y, sinceramente, un poco embarazosa. Yo sentí un torbellino de emociones, desde la sorpresa hasta una especie de miedo extraño. No era solo que me hubiera visto, era la cercanía, la familiaridad que siempre había tenido con mi familia, mezclada con un momento privado que jamás hubiera imaginado compartir. El silencio fue pesado. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Intenté cubrirme un poco más con la toalla, mientras él se aclaraba la garganta y trataba de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, con un tono forzado y tratando de mantener la normalidad, murmuró algo sobre solo lavar sus manos. Fue un intento de explicar su presencia, pero la tensión en el aire decía mucho más de lo que sus palabras podían. Mientras él se inclinaba hacia el lavabo, yo sentía la adrenalina recorriendo mi cuerpo. No era miedo en su totalidad, era un choque de realidades, lo inesperado, lo prohibido, lo cotidiano, mezclado con lo inesperado. Sabía que debía reaccionar con calma, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Pensé en cómo salir de la situación sin causar un escándalo, cómo mantener la compostura mientras la normalidad de la casa parecía tambalearse. Y justo cuando creí que el momento más incómodo estaba pasando, algo sucedió que cambió todo de manera abrupta, haciendo que mi corazón latiera con fuerza y mis pensamientos corrieran más rápido que nunca. No podía predecir lo que vendría, pero de alguna manera, algo en su mirada me decía que esa tarde no terminaría como cualquiera otra. Aún con la toalla alrededor, sentí cómo la tensión crecía. Él terminó de lavarse las manos, pero no se movió de inmediato hacia la puerta. En sus ojos había algo que no había visto antes, un momento de duda, de vacilación, como si él también estuviera intentando entender lo que acababa de suceder. Yo respiraba hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado, pero era imposible ignorar la electricidad que flotaba en el aire. Cada pequeño movimiento parecía amplificado. Cada sonido del agua resonaba más fuerte en la habitación. Me di cuenta de que la situación no solo era incómoda, sino que tenía un ritmo propio, algo que se desarrollaba fuera de cualquier lógica. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Él, en cambio, parecía luchar con su propio impulso de decir algo, de disculparse, o tal vez de explicar. Finalmente, murmuró un lo siento que se sintió a medias, como si no pudiera expresar del todo lo que pensaba. No era solo una disculpa, era un reconocimiento de que lo inesperado había ocurrido y que ninguno de los dos estaba completamente preparado para manejarlo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, no era solo incómodo, estaba cargado de posibilidad, de preguntas sin responder.
Me cubrí un poco más con la toalla, aunque sabía que no cambiaría la realidad. El vapor aún llenaba el baño, mezclándose con la sensación de que algo había cambiado para siempre, aunque nadie aún podía poner palabras a esa transformación. Él finalmente se dirigió hacia la puerta, pausando un instante como si dudara en abrirla. Miró hacia atrás y sus ojos se encontraron con los míos una vez más. No hubo necesidad de palabras. En esa mirada se decía mucho más de lo que cualquiera de los dos podría admitir. Un acuerdo tácito de que algo había sucedido, algo que no podía deshacerse, algo que sería parte de nuestra historia a partir de ese momento. Al salir del baño, la normalidad de la casa parecía más frágil que nunca. Cada paso que daba, cada sonido que llegaba desde la sala o la cocina, se sentía como un recordatorio de la delicada línea que habíamos cruzado. No era solo que me había visto, era que, de alguna manera, ambos habíamos reconocido un instante que pertenecía solo a nosotros, aunque estuviera lleno de tensión y peligro. Pasaron los minutos y el aire empezó a relajarse ligeramente. Él se despidió con un "nos vemos pronto", pero la manera en que lo dijo dejaba espacio a lo no dicho, a lo que aún pendía entre nosotros. Yo me senté en el borde de la cama, todavía con la toalla enrollada, y me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. La rutina, la comodidad de la vida familiar, ya no se sentía igual. Había un nuevo elemento en el aire, un secreto silencioso que nadie podía entender completamente, excepto nosotros. Esa tarde terminó, pero la sensación permaneció. Cada visita, cada gesto familiar, ahora llevaba consigo un eco de ese momento inesperado. Y aunque la vida continuara, sabía que nada sería igual. La intriga, el nerviosismo y la tensión de aquel encuentro se habían quedado grabados en mi memoria, dejando una marca invisible que, de alguna manera, prometía que nuestra historia aún tenía mucho por revelar. Los días siguientes fueron extraños y al mismo tiempo reveladores. Cada visita de su parte se sentía distinta, cargada de una tensión silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo seguía con mi rutina, intentando que nada cambiara, pero la memoria de aquel instante en el baño estaba siempre presente, flotando entre los objetos cotidianos de la casa. Cada vez que escuchaba el sonido de la puerta al abrirse, un escalofrío recorría mi espalda y al mismo tiempo una curiosidad incontrolable me invadía. Él parecía igualmente consciente de todo, pero lo manejaba con discreción. No hubo palabras directas, ni gestos obvios, solo miradas que decían más de lo que cualquiera podría admitir. La familiaridad que siempre había sentido con él, ahora tenía otra capa, más compleja, más cercana y al mismo tiempo prohibida. Empezamos a interactuar con cuidado, midiendo cada movimiento, cada palabra, creando un delicado equilibrio entre la rutina y la tensión contenida. Un día, mientras estábamos en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado, algo cambió. Su sonrisa fue diferente, más intensa, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Nos entendimos sin hablar, reconociendo el vínculo silencioso que había surgido. Yo sentí que mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la certeza de que algo importante estaba naciendo, aunque nadie pudiera verlo ni comprenderlo completamente. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las ventanas, comprendí que nuestra relación había tomado un camino nuevo. No era solo familiaridad ni amistad, era algo más sutil, un secreto compartido que nos unía sin necesidad de palabras. La vida dentro de la casa siguió, con su rutina, con su calma aparente, pero cada gesto cotidiano ahora llevaba consigo una historia no contada, un misterio que solo nosotros conocíamos. Y así, sin anuncios ni declaraciones, la historia continuó. El mundo seguía girando, pero nosotros habíamos cruzado un umbral invisible. Todo había cambiado para siempre, pero de manera silenciosa, delicada y casi imperceptible. Lo inesperado se había convertido en parte de nuestra vida diaria, y esa intriga silenciosa se convirtió en un hilo invisible que nos conectaba, recordándonos que a veces los momentos más intensos ocurren en el espacio más cotidiano y que algunas historias solo se entienden con el corazón y la memoria.